Presente, buenos días. Buenos días. Enríquez Trujillo Brandon. Hola, doctor. Hola, buenos días. Listo. Hernández Torres Miriam. Presente, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Hurtado Álvarez Alondra. Martínez Alanís David. Presente, buenos días. Buenos días. Ahí Hola. está. Martínez Rodríguez Brian. Buenos días, profesor. Buenos días. Ahí estás. Sí, gracias. Martínez Rosales Jorge Iván. Hola, buenos días. Gracias. Monsiváis Flores Salvador. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente. Ahí está. Presente, buen día. ¿Puedes prender tu cámara? Sí la prendí. Ahí estás, ya te veo. Sí, muchas gracias. Padilla Ayala Héctor. ¿Quién se conectó ahorita, perdón? Soy yo, profe. Nada más que me conecté en el celular y también en la computadora. Ah, ok. ¿Tu apellido, cuál es? ¿Tu primer apellido? Martínez Alanís. Ah, ok. Martínez Alanís, con razón. Ok, de acuerdo. Padilla Ayala Héctor. Quirós Hernández Mitzi. Ah, justamente. Aquí viene Héctor. Presente, doctor. Perfecto, ya te vi. Muchas gracias. Y Padilla Ayala Héctor. Estamos pasando la lista. Vi que te acabas de conectar. Padilla Ayala Héctor. Rodríguez Gallego Sergio. Presente, buen día. Buen día, listo. Rodríguez Palomo Valeria. Perfecto. No te oigo, pero sí te veo y... Presente. Ahí estás, ahí estás. Sí, gracias. Servir Martínez Montserrat. Uresti Panegas Valeria. Presente, profesor. Perfecto, gracias. Y Zavala Rivera Areli. Presente, profe. Gracias. Y Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe. Sigo sin ponerte en el lugar apropiado de la lista, pero prometo hacerlo. Pero ahora sí me no se acordé de ti. preocupe. Ay, gracias. Muy bien. Y nada más para corroborar, no está Servín Martínez Montserrat, no está Padilla Ayala Héctor, no está Monsiváis Flores Salvador y no está Hurtado Álvarez Alondra. Bueno, pues si no están, igual no pueden confirmar que no están, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Les quiero platicar un poquito de cómo
nacen las proteínas de membrana. Un poquito de la biogénesis de estas proteínas. Tienen una forma especial de síntesis. Y es un tema que a mí me gusta mucho y realmente apenas lo incorporé al programa desde el año pasado. Y bueno, a mí me gusta mucho, a ver a ustedes qué les parece. En una célula eucarionte, pues tenemos muchos organelos membranales, como el núcleo, la mitocondria, mismo retículo, peroxisomas, que no existen en los procariotas, ¿no? En bacterias o arquea. Y entonces las células eucariontes, como nosotros, o la levadura, requieren de un sistema como de correo, de código postal, en inglés se llama targeting, cómo enviar proteínas a los distintos organelos, a las diferentes partes de la célula. Y bueno, pues el estudio de cómo llegan las proteínas a los distintos organelos ha llevado al descubrimiento de que hay señales específicas en las proteínas que les permiten ir a donde tienen que ir, a donde llegan finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las proteínas que van al núcleo tienen lo que se conoce como señales de localización nuclear, es la primera en esta tabla, y como pueden ver, lo que está en rojo son los residuos que se ha mostrado experimentalmente que son esenciales para que funcione. Estas señales de localización nuclear generalmente son aminoácidos básicos, aminoácidos cargados positivamente, como la lisina y la arginina. Entonces, estos dos aminoácidos, ustedes saben, tienen, además del grupo amino y el ácido que está presente en todos los aminoácidos, tienen un grupo amino adicional, que se protona, pH fisiológico, entonces ese es NH3 con carga positiva. Entonces, aquí están lisina, 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 arginina y lisina. También hay señales para sacar a las proteínas del núcleo. Y ahí están en naranjita cuatro aminoácidos. En las señales de exportación nuclear son señales hidrofóbicas, más bien contienen aminoácidos hidrofóbicos. Esta señal es reconocida por una proteína que tiene como varias cavidades en donde acomoda cada uno de estos aminoácidos. Nosotros en nuestro laboratorio estudiamos un poco sobre estos mecanismos. Las proteínas que estudiamos contienen señales de localización y exportación nuclear. Tenemos por ahí trabajos publicados y seguimos investigando estos aspectos para nuestras proteínas de estudio. También las proteínas que van a la mitocondria se ha visto que tienen una señal específica que está ahí mostrada en rojo, ¿no? Estas señales que llevan a las proteínas a la mitocondria, pues sirven para dirigir la proteína al organelo, y en el proceso de transporte esta señal se remueve de la proteína. O sea, hay una proteasa que corta esa señal porque la proteína ya no va a requerirla más. En cambio, las señales que llevan a las proteínas al núcleo son internas, no se pueden cortar, pero además las proteínas las necesitan, pueden necesitarlas más de una vez, ¿no? La función de muchas proteínas se regula en la célula de forma indirecta a través de controlar la localización subcelular de esa proteína.
Son muchos factores de transcripción que obviamente se tienen que pegar al DNA y regular la expresión de genes, pero que se localizan en el citoplasma. Por lo tanto, están inactivos. Bajo ciertas condiciones, estas proteínas se translocan al núcleo y además de ser fosforiladas o alguna cosa, pues requieren la mayoría de estas señales de importación nuclear. Entonces, esas señales se usan varias veces. Simplemente, la mayoría de las proteínas nucleares, digamos, pensemos en mitosis, la membrana nuclear de nuestras células, de los seres humanos, se rompe y queda un continuo. El contenido nuclear se mezcla con el citoplasma. Eso al principio de mitosis. Al final de mitosis se forma nuevamente la membrana. Es un proceso bonito en donde se forman parchecitos de membrana alrededor de cada cromosoma y después se fusionan en un continuo, de tal manera que ningún cromosoma queda fuera del núcleo una vez que se termina la mitosis. Bueno, pues muchas proteínas, obviamente, proteínas nucleares quedan fuera del núcleo en este proceso pues no específico, ¿no? Entonces, estas proteínas requieren estas señales para volver a entrar al núcleo. Y bueno, pues así también tenemos señales de importación a los peroxisomas, al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico hay dos, una que es de importación al retículo y otra que es de regreso al retículo. Entonces, que son diferentes. Hay proteínas que luego deben estar en el retículo o están en el retículo y se movilizan al Golgi para hacer como parte de su función y luego hay que regresarlas. Entonces ya usan una señal distinta. Bueno, ok. Entonces, en esta tabla bonita de señales en proteínas no aparece ninguna señal que lleve las proteínas a la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo le hacen las proteínas de membrana para llegar a su destino? No parece haber una señal específica para este grupo de proteínas, que es el que más nos interesa en este curso. Ahorita, y es lo que vamos a ver, lo que les quiero platicar el día de hoy. En realidad sí existe una señal, pero no está ahí en esta lista, ¿no? Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy implica que estas proteínas de membrana se sintetizan en el retículo endoplásmico. Y aquí les muestro pues cómo luce este sistema reticular tan importante en las células eucariontes. La forma en que estamos visualizando este organelo aquí es a través de ver la localización de una proteína residente del retículo endoplásmico fusionada a la proteína fluorescente verde. ¿Conocen a esa proteína fluorescente verde, GFP? Green Fluorescent Protein. ¿Es la de Medusa? Ajá. Sí, y vienen los artículos que no. Perfecto. Entonces esa, digamos, un investigador con mucha curiosidad, estudiando medusas por ahí sin querer curar el cáncer, sin querer hacer algún beneficio, simplemente por el gusto de conocer, pues descubrió esta proteína que de forma natural es fluorescente. Si se ilumina con una longitud de onda específica, pues se ve verde, ¿no? Y entonces fue un descubrimiento básico que luego ha tenido muchas aplicaciones. Se puede, ahora en esta época podemos manipular las secuencias de DNA muy fácilmente con las técnicas de DNA recombinante. Vamos a ver un poquito de eso el próximo semestre en biología molecular. Podemos cortar y pegar moléculas de DNA a voluntad.
Entonces, si tenemos el DNA que codifica para una proteína que se localiza en el retículo endoplásmico, podemos fusionar ese DNA al DNA que codifica para la proteína fluorescente verde y hacer una sola molécula. Entonces, podemos posteriormente introducir esta molécula en las células y las células van a sintetizar una proteína con esa información. Entonces va a ser una proteína continua, va a ser una proteína híbrida, en donde la primera parte es la proteína del retículo y la segunda la proteína verde. Y entonces, donde veamos verde, pues es el retículo. Necesitamos partir de necesitamos aceptar con base en la evidencia experimental que donde esté esa proteína, pues es el retículo. Y luego lo podemos ver. Estas son células vivas que uno ve al microscopio de fluorescencia, simplemente le pone una longitud de onda apropiada, tiene los filtros, y ve por el ocular y se ve verde. Así muy, muy bonito, ¿no? Estaban fotos. Ok, entonces, del lado izquierdo es una toma un poquito más amplia, se ve el núcleo, esa bolita que se ve aquí, abajo dice membrana nuclear externa, luego dice las hojas del retículo y luego los túbulos del retículo, ¿no? Entonces, no sé si sepan, pero el núcleo tiene dos membranas, igual que la mitocondria, y la membrana externa del núcleo es continua con la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, ven aquí, no hay ninguna distinción. La proteína fluorescente verde que se localiza en el retículo también se localiza en la membrana externa. Entonces, la membrana del retículo, que nada más tiene una, es continua con la membrana externa. No hay una separación estructural o funcional, ¿no? Y del lado derecho es un poquito la idea que siempre hemos tenido, ¿no? Del retículo, en donde es una estructura pues, reticular, muy bonita. ¿Cómo creen, una pregunta que no tiene que ver ahorita con nuestro tema, pero cómo creen que se reparta el retículo cuando la célula se divide por mitosis? Es decir, a partir de una célula se van a hacer dos. Una célula que tiene este retículo tan bonito, van a ser dos células con un retículo tan bonito como este. ¿Cómo creen que se pueda heredar el retículo? Mientras piensan, voy por una taza de café.
Bueno, ya regresé. ¿Alguien tiene alguna idea o sabe cómo podría repartirse? Suena complicado, ¿no? Porque es una estructura reticular que está ocupando la mayor parte de la célula. Y tal vez sea el mismo problema para las mitocondrias, que en realidad no son como nuecesitas, como nos la pintan, sino un sistema tubular que suena como complejo, ¿no? O sea, ¿cómo partimos esta estructura tan elaborada y sofisticada en dos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Yo tengo una pregunta. Sí. Al momento de que el núcleo, pues obviamente pierde su forma, ¿afecta de alguna manera a este aparato de Golgi o no? Artículo emblemático, perdón. Ay, perdón. Otra vez, porque no entendí bien la pregunta y con el perrito no escuché bien. No. Sí, perdón, está ladre y ladre. Al momento de que, bueno, sucede que el núcleo pues pierde su forma, ¿no? Y se deshace, bueno, no se deshace, pero Perdón, ¿hablas de que se rompa la membrana nuclear? sí. Ok. Ajá. Entonces, cuando se rompe, ¿afecta de alguna manera el retículo endoplasmático? O es que no sé, no me lo imagino interactuando a ambas partes. No sé si se va a dividir de igual forma a la mitad. No sé Sí, qué sucede en ese caso. sí, lo que la forma en que se hereda el retículo endoplásmico en realidad es un primer paso esencial aquí es que se fragmente el retículo, se hace vesículas. Entonces, toda esta estructura reticular se rompe y se hacen miles de bolitas de vesículas. Cada vesícula pues tiene un pedacito del retículo endoplásmico. Y entonces esas bolitas pues ya son más fáciles de repartir, ¿no? La célula en mitosis, también nosotros cuando tenemos las células en cultivo en nuestro laboratorio, tenemos un cuarto cultivo, crecemos las células en platos de plástico. Las células, los diferentes tipos celulares tienen diferentes formas. Se extienden y adquieren una forma característica. Ahora, para pasar esas células a la siguiente, cuando se llena el espacio, hay que tripsinizarlos, se despega con tripsina las células, y entonces hay un proceso de democratización muy curioso, porque no importa la forma que tengan las células pegadas, cuando las despegamos con tripsina se hacen bolitas todas. Y lo mismo ocurre cuando la célula entra en mitosis. Entonces, de la célula tener adherencias al sustrato y que le dan una forma característica, en mitosis se despega parcialmente del sustrato y se hace una bolita. No se despega del sustrato, pero entonces en esta esfera se distribuyen todos los componentes. Por ejemplo, los miles de vesículas que van a contener lo que es el retículo endoplásmico, pues se va a dividir, a repartir de forma uniforme en esta esfera. Y entonces cuando la membrana se endocita para partir esa célula en dos, de forma natural, pues queda mezclado todo y le toca a cada célula la mitad del número de vesículas del retículo. Y ahora viene el reto de volver a ensamblar esos miles de pedacitos en esta estructura. Entonces es algo pues maravilloso, ¿no? Es muy bonito pensar cómo puede darse ese proceso, cómo le hace la célula para hacerlo. Ahí en el Departamento de Biología Celular de Harvard
la Escuela de Medicina de Harvard, hay un investigador que se llama Tom Rappoport y él hace este tipo de cosas. Es un investigador alemán que contrataron ahí. Y más adelante les voy a mostrar cómo mecánicamente podemos romper el retículo en vesículas, y este señor trataba de reconstituir el retículo, ¿no? Adicionando proteínas, etcétera, ¿no? En un tubo de ensayo tener los componentes y luego tratar de reproducir, de hacer lo que la célula hace, ¿no? Cómo la célula logra rehacer esta morfología a partir de componentes unitarios, ¿no? Y en cuanto a la membrana nuclear, sí, un poco entiendo tu pregunta porque yo dije que es continua y efectivamente es continua. No sé muy bien, para ser honesto, si la membrana interna y la externa tengan diferentes destinos. La membrana nuclear por dentro está recubierta por unas redes de filamentos de proteínas intermedias, y esas proteínas en mitosis se fosforilan, se despegan y facilitan mucho que la membrana se haga también pedacitos, se rompa la membrana por completo. Y al final de mitosis, otra vez, la célula tiene que armar la membrana nuclear, ¿no? Es casi magia. Ay, ¿cuál es tu nombre de quien está haciendo la pregunta? Perdón. Valeria. Valeria, ok. Tienes una foto de unos niños por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí eres tú? Sí, soy yo. Bueno. Cuando hablas aparece tu nombre, sí, perfecto. Sí. Pues no sé si era lo que esperabas escuchar o no respondí tu pregunta. Sí, no me imaginaba cómo es que, pues no se mezclaban al final del día, ¿no? Los compuestos, porque siempre decían que en la mitosis todo se revuelve, pero jamás mencionaban nada del retículo endoplásmico. Entonces ahora suena más lógico que hagan estas bolsitas. Vesículas. Vesículas, sí. Sí, entonces sí, gracias. Oye, ¿a ti te gusta más la biología o la física? Me gusta mezclar la física con biología, me gusta mucho. Perfecto. No te quieres comprometer. En algún momento, sí, van a ver, digamos, sus profesores, o somos biólogos, somos físicos, cuando ustedes hagan su estancia de investigación, su tesis, pues van a tener que escoger un biólogo físico, ¿no? José Luis Arauz, el director, dice, bueno, pues los biofísicos son ustedes, ¿no? Los estudiantes, les pasa la responsabilidad. Es difícil, ¿no? Integrar estas dos cosas. Yo soy biólogo y cualquiera yo los admiro porque todas esas fórmulas que manejan me ponen nervioso, me da dolor de cabeza nada más ver una integral y esas figuritas que se hacen que no sé qué significan. Son como mundos distintos, pero integrarlo pues es bien bonito. A mí me apasiona la biología, y sí, o sea, es increíble cómo les decía, también la mitocondria pues no son, es una estructura tubular que se tiene que romper también en fragmentos. El Golgi también es una estructura única en la célula, nada más hay un Golgi, no se duplica el Golgi y cada célula se queda con uno, sino que un Golgi, el aparato de Golgi, vamos a ver, son varias cisternas aplanadas, también se tiene que vesicular. Entonces al final sí se hace una esferita donde todo está revuelto con todo. Y de una célula se invagina la membrana y se estrangula eventualmente y se hacen dos células de la mitad del tamaño de la original. Y allí en esa bolsita tenemos todos los componentes, mezclados, todos revueltos. Pero recuerden que cada organelo tiene proteínas específicas. Entonces, cuando se fusionan vesículas de retículo, no cabe la posibilidad de que se fusione una vesícula del retículo con una de mitocondria, por ejemplo, ¿no? O del Golgi. Entonces, cada organelo tiene marcadores moleculares que lo definen.
Más adelante, pronto vamos a ver un poquito de tráfico vesicular y ahí pues se generan vesículas de una membrana y se fusionan específicamente en otra membrana y no se hace un caos, ¿no? De que una membrana que va al Golgi se fusione con la plasmática. Entonces la célula pues tiene toda la maquinaria molecular para que estos procesos ocurran de manera ordenada y controlada, ¿no? Son muchos millones de años de evolución que permiten que esto ocurra de una manera realmente, pues, impresionante, ¿no? Bueno. Ok. Vamos a regresar entonces a cómo se sintetizan las proteínas de membrana. Entonces, en general, hay dos formas en que se pueden hacer las proteínas. O sea, las proteínas se pueden sintetizar en ribosomas libres, como se ve a la derecha, o ribosomas adheridos al retículo endoplásmico. Entonces, aquí el ribosoma, la cinta azul representa la molécula de RNA mensajero y la bolita de arriba representa la subunidad pequeña del ribosoma y la de abajo la subunidad grande del ribosoma. La subunidad grande tiene un conducto por el que va saliendo la cadena polipeptídica conforme se va sintetizando. O sea, en el sitio catalítico, vamos a ver el próximo semestre los detalles, se van pegando un aminoácido con otro y esto va empujando esta cadena hasta que sale por un poro de la subunidad grande del ribosoma. La cavidad en el ribosoma es muy pequeña, es muy estrecha, apenas si cabe la cadena polipeptídica estirada. No podemos pensar que se pueda plegar, formar un alfa hélice, hojas beta, nada de eso es posible en este conducto. Eventualmente sale del ribosoma esta cadena polipeptídica. Bueno, entonces, las proteínas se pueden hacer en ribosomas libres o en ribosomas que están adheridos a la membrana del retículo. Entonces, estas proteínas libres van a poderse incorporar a entonces aquí se hace la proteína, empieza a salir y hasta que se termina de hacer. Aquí ya se terminó de hacer la proteína y después se puede traslocar una al retículo mismo, como se ve aquí, o a otros organelos, como la mitocondria, como el núcleo. La mayoría de las proteínas de membrana se sintetizan por el mecanismo que se ilustra en A. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con un poquito de detalle. O sea, pues sí, eventualmente el ribosoma acaba pegado a la membrana y aquí la translocación se hace cotraduccional. Entonces se transloca al retículo al mismo tiempo que se está sintetizando la proteína. Miren aquí esta fotografía increíblemente hermosa del retículo endoplásmico de una célula profesional en producir y secretar proteínas. Esta es una célula del páncreas que hace las enzimas digestivas. Entonces las tiene que sintetizar y luego las tiene que expulsar a un conducto que va al estómago, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos el núcleo,
tenemos la membrana interna, está nombrada acá arriba, ahí está tenemos luego un espacio, y luego tenemos la membrana externa, la membrana nuclear externa. Vean cómo tiene estas bolitas negras. Esas bolitas negras son los ribosomas. Del lado derecho está todo el retículo endoplásmico hermoso. La parte tubular es la parte clara. Aquí está la parte clara. Es la parte, aquí está otra parte clara, otro tubo, aquí está otra parte clara. ¿Okay? Las bolitas, o sea, los ribosomas, están adheridos a la parte extracelular del tubo del ribosoma, del retículo. Y ahí, si están pegadas los ribosomas a la membrana, están sintetizando proteínas cuyo destino va a ser ser secretadas de la célula o ir a algún organelo. Pueden ir todas las membranas, todas las proteínas de membrana de la célula, de membrana plasmática o de algún organelo, se sintetizan en este tipo de ribosoma. También tenemos el retículo liso. Este es el retículo endoplásmico rugoso, que así lo conocemos desde educación básica. Como esta célula pues, es profesional en secretar proteínas, pues tiene un retículo hermosísimo. No todas las células son así. Aquí se ilustra el retículo medio aburridón de una célula de Leydig que secreta una hormona. Esto no es proteína, es un derivado lipídico, entonces este es el retículo endoplásmico liso. Liso porque no tiene ribosomas adosados. Pero ¿qué es mejor, una o el otro? Pues ambas son perfectos. O sea, cada célula tiene la diferenciación para funcionar, para cumplir la función que debe tener, ¿no? Esta célula no tiene que producir muchas proteínas y expulsarlas, tiene que hacer una hormona que se hace perfectamente en el retículo liso. Y la otra tiene que tener un retículo rugoso muy desarrollado. Y en eucariotas el retículo tiene estas cisternas aplanadas. No solo son tubos, entonces aquí lo que vemos en verde, lo que está marcado en verde, es la parte luminal, el lumen de estas cisternas. Y como pueden ver en la parte exterior, al verdecito, está lleno de puntitos. Entonces, todos esos puntitos, les digo, son ribosomas que están sintetizando proteínas que al final, ahorita vamos a ver a dónde van, pero van a la membrana o van a entrar aquí al lumen. También hay ribosomas que están libres. No, bueno, esto no, este es el retículo endoplasmático. Aquí tenemos el liso. El liso está en medio y vean cómo está libre de bolitas negras, o sea, no hay ribosomas asociadas. ¿Se acuerdan? Vimos al principio del curso que ahí se sintetizan todos los lípidos de las células, se sintetizan en la monocapa externa del retículo endoplásmico liso. Entonces, tanto los lípidos como las proteínas se hacen en esta estructura. Y esta es una micrografía de del material purificado después de romper mecánicamente el retículo endoplasmático. Entonces, estas no son células mitóticas donde la propia célula hizo las vesículas, sino que pusimos un gran número de células en un tubo de vidrio y luego con un pistón de teflón mecánicamente rompemos las células, ¿no? Es un tubo de vidrio gordo, le ponemos el material hasta abajo, las células en un buffer apropiado, una solución salina, isosmótica, etc. Y luego con una especie de taladro como motor hacemos girar ese pistón y lo bajamos. Ese pistón es de teflón, un plástico duro,
tiene un tamaño que apenas le cabe en el tubo de vidrio. Cuando el pistón baja al fondo, todo el material, todas las células sube entre el pistón y la pared de vidrio. Entonces, mecánicamente se rompen. Y luego, al final del proceso de purificación, tenemos estas bolitas. Entonces, estas vesículas, no son bolitas, son vesículas tridimensionales, son esferitas, que vean qué bonito se mantuvo con los ribosomas asociados a la membrana. Unas bolitas, unas esferas tienen más ribosomas asociados que otras, algunas sí pierden la mayoría, pero todas tienen unos poquitos. Entonces, esta preparación son microsomas. Esta preparación fue muy útil para el estudio de la síntesis de proteínas. Entonces, y como el descubrimiento de la señal que lleva a las proteínas a la membrana. Entonces, se parte de un retículo endoplásmico rugoso, hermoso, reticular, como vimos. Se homogeneiza. Uno puede comprar de una compañía un homogeneizador, que son estos tubos de vidrio con su teflón. Se rompe, y por lo que vimos en clases pasadas también, la parte, una vez que se rompe este pedacito, la parte hidrofóbica en contacto con el agua es inestable. Entonces tiende a cerrarse por sí sola, de tal manera que toda la región hidrofóbica quede en contacto con otras regiones hidrofóbicas, y eso lleva a que se cierren, que se formen estas esferitas, ¿no? Y aquí están microsomas, lisos y rugosos, se meten en un gradiente de sacarosa, sucrose, sacarosa. Vean cómo está más clarito arriba y más oscuro abajo. Eso significa que la concentración va aumentando. Luego esto se mete en una ultracentrífuga, se deja toda la noche en vacío, en frío, y entonces este material empieza a bajar. No baja hasta el fondo, sino que baja hasta el nivel del tubo, hasta el nivel del gradiente, donde la densidad del material es igual a la densidad de esa concentración de sacarosa. Como los microsomas que tienen retículos son más pesados, se van más al fondo. Pero entonces así ustedes pueden separar experimentalmente los microsomas que tienen ribosomas de los que no tienen. Y esta preparación microsomal fue, les digo, fundamental, tuvo una importancia clave en descubrir el péptido señal. Entonces, a principios de los 70 se hizo esta hipótesis. Ya se contaba con se desarrolló un sistema de síntesis de proteínas in vitro, y se podía hacer esta síntesis de proteínas con o sin los microsomas. Y se vio que sin microsomas, algunas proteínas eran ligeramente más grandes. Entonces, esto llevó a proponer esta hipótesis, que es correcta y la vamos a revisar con calma. Entonces, los ribosomas, cuando no están sintetizando proteínas, las dos unidades están separadas una de la otra, son independientes. Cuando pues hay un mensajero, se ensamblan las dos unidades, una grande clarita y una más pequeña, más oscura. Tienen el mensaje que van a decodificar. Entonces la idea es que las proteínas de membrana o proteínas que van a ser secretadas de la célula van a tener
la primera porción, que está representada por esta barrita roja, van a tener una señal que van a hacer que la proteína se reclute o que el ribosoma se reclute al retículo endoplásmico. Y ahí, una vez que ha cumplido su función, se le va a cortar, como ocurre con las señales de mitocondriales. Entonces, eso es lo que pasa exactamente y vamos a ver un poquito cómo ocurre eso. Entonces, vamos a repetir lo mismo varias veces. Un componente clave es el S o la SRP. Entonces, vamos a dar por hecho, créanme que las proteínas, bueno, no todas, una porción muy grande de proteínas de membrana, tienen lo que se conoce como el péptido señal. Aquí podría haberle puesto comillas, péptido señal, va así junto. Estas proteínas, la parte inicial, tienen una señal que es reconocido por la SRP. La SRP, copien esto por favor, es un complejo ribonucleoproteico, es este esquema. Entonces, SRP significa en inglés Signal Recognition Particle. Es la partícula que reconoce al péptido señal. Es un complejo de 6 proteínas y una molécula de RNA. Entonces, el RNA ahí está, en azulito, y lo que está en café son las 6 proteínas. Una de esas proteínas tiene una cavidad, un pocket, que va a reconocer el péptido señal. Y en el otro extremo está un dominio de pausa traduccional. Entonces, y en medio tenemos una bisagra que permite que esto se extienda o se doble. La idea es que cuando una proteína que tiene péptido señal salga por la cavidad de las unidades grandes del ribosoma, esta cavidad va a unirse a ese péptido señal y esto va a inducir un cambio conformacional que es permitido por esta bisagra, de tal manera que la otra parte de la SRP se pegue fuerte, abrace otra parte del ribosoma. Y la unión del otro extremo va a inhibir la síntesis de proteínas temporalmente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, creo que todo bien. Muy bien. Entonces aquí está las unidades de ribosoma en verde oscuro, la pequeña, la grande en más clarito, y en café tenemos a la SRP. Entonces el péptido dijimos que sale por las unidades grandes, entonces ahí tenemos la unión de la SRP, este pocket. Aquí está la bisagra, se dobló y aquí tenemos que la otra parte abraza al ribosoma. Y donde se pega esta parte de la SRP en el ribosoma, es donde se pegan proteínas que son esenciales para la síntesis de proteínas. Se llaman factores de elongación. Entonces, vamos a ver el próximo semestre, para que se alargue la cadena, se requieren proteínas que entran y salen en cada ciclo. Y si la SRP está pegada al ribosoma, no se pueden pegar estos factores de elongación, por lo tanto, se inhibe momentáneamente la síntesis de la proteína. Aquí está otra vez.
las dos unidades, la grande sale en la cadena polipeptídica. En rojito está marcado lo que es el péptido señal. Ese péptido señal es reconocido por una proteína de la SRP, Signal Recognition Particle. Vean cómo aquí está extendida, pero les dije que en medio tenemos una bisagra, y cuando la SRP une al péptido señal, también este cambia y abraza al ribosoma, como se muestra aquí. Ahora, la unión de esta parte inhibe momentáneamente en la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para dar tiempo de que este ribosoma sea reclutado a la membrana del retículo endoplásmico. ¿Cómo se recluta el ribosoma con la SRP al retículo endoplásmico? Bueno, pues en la membrana del retículo existe una proteína que reconoce específicamente a la SRP. Y para no quebrarse la cabeza, pues simplemente se le llama el receptor de la SRP y está ilustrado aquí en azul. Entonces, el receptor de la SRP transmembranal en la membrana del retículo une a la SRP en un punto diferente. Ya esta es la tercera interacción molecular que va a tener la SRP. La primera fue con el péptido señal, la segunda fue con el sitio de unión de los factores de elongación en el ribosoma, y la tercera va a ser con su receptor en el retículo endoplásmico. Entonces, una vez que sale el péptido señal, queremos detener la síntesis de la proteína hasta que llevemos este ribosoma a la membrana del retículo. Ahora, una vez, aquí estamos otra vez, tenemos el ribosoma completo, la célula pequeña, la grande, sale el péptido señal, la SRP reconoce el péptido señal, inhibe la continuación de la síntesis de proteínas, el ribosoma, este complejo encuentra al receptor de la SRP en la membrana, y ahora, vamos a introducir otro componente. A un ladito del receptor tenemos el translocador de proteínas. Entonces, de alguna manera, el péptido señal se introduce en este translocador. Y entonces, cuando se introduce, se disocia el ribosoma. Aquí ya nada más tenemos el ribosoma, no tenemos el mensajero, pero claro que está el mensajero porque se está sintetizando la proteína. Y entonces se disocia de la SRP y el receptor. Acá quedó el receptor y la SRP. Esta SRP eventualmente se disocia de su receptor para reiniciar otro ciclo. El ribosoma, que se queda unido al translocador, el péptido señal entró por una cavidad del translocador y se continuó. Una vez que se despegó la SRP, ya se pueden pegar los factores de elongación y la síntesis de la proteína continúa. Estas proteínas, les repito, pueden ser de dos tipos. Puede ser una proteína hidrosoluble completamente, que se vaya, cuando se termine de sintetizar, quede dentro del lumen del retículo endoplásmico, o bien puede ser una proteína que se quede en la membrana. Ahorita vamos a ver más al respecto. Creo que las imágenes están claras, pero si tienen preguntas, con toda confianza, pues ahora es el momento.
Y si no hay preguntas, pues continuamos. Entonces, por favor, en la tarde denle una repasada. Obviamente una pregunta de examen es: explica el mecanismo por el cual un ribosoma se recluta al retículo endoplásmico, y me tiene que hablar de todo lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? La existencia de un péptido señal, la SRP, el receptor de la SRP, el translocador, etc. Y entonces tenemos que la misma poza de ribosomas, unidades pequeñas y grandes, disociadas en el citoplasma, pueden sintetizar proteínas estando libres, ¿no? Y al final la proteína se libera en el citoplasma, y de ahí se puede traslocar a la mitocondria o al núcleo, o bien puede tener este ciclo que les acabo de decir, en donde la proteína se sintetiza en ribosomas adheridos, adosados, unidos a la membrana del retículo endoplásmico. Bueno, y es la misma poza de ribosomas. No hay ribosomas especiales que hagan las proteínas solubles en el citoplasma o las proteínas membranales o secretadas en el retículo. Es simplemente la presencia del péptido señal reconocido por la SRP lo que resulta en el reclutamiento del ribosoma a la membrana del retículo endoplásmico y la introducción de la cadena polipeptídica en el translocador de proteínas. Entonces aquí se ve, hay ribosomas libres, hay proteínas unidos a la membrana, otra vez el lumen en lo clarito. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el translocador de proteínas, del que les comenté hace un momento y que se ilustra en forma azulita en este esquema, ¿no? Este translocador azul por el que se va a introducir el péptido señal primero y luego el resto de la proteína. Entonces, ya se conoce el cristal. Bueno, para empezar, el translocador de proteínas es un complejo, se llama el complejo SEC61. Es un complejo de 3 proteínas, alfa, beta y gamma, y la alfa es con mucho la más grande, ¿no? Tiene 2 mitades, una se muestra aquí color oro y otra azul, en pseudosimetría. Aquí tenemos a la unidad beta y a la unidad gamma, que son pequeñas, son proteínas auxiliares, pero importantes, ¿no? Para que funcione este complejo. Noten que la estructura aquí se determinó en el complejo SEC61 de una arquea. Y es interesante, ¿verdad? Porque las arqueas no tienen retículo endoplásmico, no hay membranas en las arqueas son procariotas. Entonces, bueno, pues este complejo está en la membrana plasmática de las arqueas y es el mecanismo por el cual se sintetizan proteínas de membrana de las arqueas, que hay muchísimas. Y bueno, entonces la idea es que tiene SEC61, la subunidad alfa es la más grande, es la que forma la mayor parte del poro. Les digo, tiene como 2 partes, como invertidas en una pseudosimetría, pero básicamente pues son como 2 partes, se acomoda vean todas las hélices alfa, que vimos que es la forma más común en que una proteína se inserta en la membrana. Y vean esta hélice amarilla, que seguro no tiene los 20 aminoácidos necesarios para cruzar toda la membrana, pero que funciona como un tapón. Entonces, este translocador de membrana, de proteínas, es esencial que esté cerrado en condiciones
donde no está ocupado por un péptido. Porque si no, pues si cabe un péptido, pues por ahí caben iones y aminoácidos y no queremos que se escape por ahí nada, ¿no? Entonces necesitamos que ese conducto esté tapado herméticamente si no está siendo usado para traslocar una cadena polipeptídica. Y esta hélice, este tapón, va a ser desplazado para poder permitir que pase el péptido. Entonces aquí a la derecha ya tenemos el poro abierto, ya tenemos un espacio por donde tentativamente va a pasar el péptido señal y el resto de la proteína. O sea, el péptido señal es lo primero que pasa, pero para las proteínas que al terminar de sintetizarse acaban en el lumen del retículo endoplásmico, porque vayan a otros, y de ahí se pueden transportar a otros organelos, a la parte interna, o bien secretar todas las proteínas que se secretan de la célula se tienen que sintetizar de esta manera. Esas proteínas secretadas no tienen regiones hidrofóbicas, completamente hidrofílicas, estos acaban en el lumen y luego por tráfico vesicular, que vamos a ver un poquito más adelante, se van a llevar a la membrana plasmática y se van a expulsar de la célula. Entonces, aquí a la derecha, además de ver este poro abierto por donde pasa ese péptido, también notamos este sim, esta costura, en donde está entre los dos dominios de la proteína. Entonces dijimos un dominio oro y otro azul. Bueno, pues resulta que cuando en algún momento estos dos dominios pueden separarse y generarse un espacio aquí por donde un péptido que está ocupando el poro pueda salir a la membrana plasmática. Bueno, entonces aquí está el esquema. Tenemos una parte oro, una parte azul. Recuerden, ambas partes son como las dos mitades de la proteína más grande del transportador, que se llama SEC61, el complejo, pero estas partes son las unidades, la unidad alfa. Tenemos el tapón amarillo, que representa la hélice amarilla, y les digo, es esencial que este canal pues no esté abierto y permita que la célula pierda componentes o que se mezcle. El retículo endoplásmico de nuestras células es un almacén muy efectivo de calcio intracelular. Si no estuviera este tapón, pues el calcio saldría fácilmente por ahí, no podría contenerse. También aquí vemos esta costura. Entonces, esta costura, es una traducción medio tonta, pero este punto de unión entre los dos dominios puede agrandarse. Entonces, se puede separar una vez que y permitir que la cadena polipeptídica, imagínensela aquí en forma tridimensional, se va hacia atrás de la pantalla. Esta bolita roja representa la barra roja que vimos antes, que es el péptido señal. Inicialmente, todo el lumen está ocupado por el péptido señal. Y una vez que ocupa esa cavidad, induce la apertura de este conducto y sale el péptido señal a la bicapa lipídica. Para ese momento, la proteína se siguió sintetizando y ahora la parte verde representa la región de la proteína que en ese momento está ocupando el canal del translocador. Y aquí tenemos el amarillito, medio tímido desplazado, al tapón que normalmente cierra este conducto. ¿No hay preguntas?
Miren, es de la figura 1239, entonces lean en la tarde parte de su libro de texto. ¿Se ha visto? Entonces sería en el capítulo 12 Sí, capítulo 12 del Alberts, ¿verdad? del Alberts, en sexta edición, 2015. Ok, gracias. Sí, con gusto. Se ha visto que 4 de estos complejos translocadores se asocian entre sí para formar un complejo y que además estos 4 se asocian con otras proteínas accesorias y todo eso está representado por esto azul. ¿Sí? 4 complejos translocadores, cada uno se llama SEC61, pero saben que tenemos a las unidades alfa, beta, gamma. 4 de estos complejos con otras proteínas forman todo esto azul, estructura azul que es visible en microscopía electrónica. Entonces, en el ribosoma y se ve esta estructura, se disuelve la bicapa para verlo, ¿no? Esta es en una perspectiva y la de abajo es en otra, ¿no? Desde adentro, desde el lumen del retículo endoplasmático. Igual tenemos la zona pequeña, la zona grande. Es la grande cuya cavidad se alinea, entonces conforme la cadena polipeptídica va creciendo, se va metiendo en este canal. Aquí está, la zona grande, la zona pequeña. Tenemos el canal que conduce a la proteína en la zona grande del ribosoma. El sitio catalítico está por acá arriba. Acá se va pegando el nuevo aminoácido con el resto de la cadena y al hacer esto empuja la cadena y va pasando por el translocador en la membrana del retículo. Aquí se ve un poquito a la derecha la costura, la parte que se puede separar estas dos partes, pero ahí está pegado todavía, ¿no? Bueno, entonces, la mayoría de las proteínas se meten al retículo por este ciclo de la SRP y su receptor, pero hay también la posibilidad de una translocación post-traduccional, que se empiece a hacer la proteína y después se transloque, ¿no? Acá a la izquierda es el mecanismo que acabamos de revisar y esto está presente en arqueas y bacterias, además de las eucariotas. Todas las proteínas de membrana de las bacterias, de las arqueas, se hace por este mecanismo. Entonces, en lugar de retículo, pues es membrana plasmática, pero es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Y tanto en bacterias, como se ilustra acá a la derecha, como en eucariotas, tenemos esta translocación para una minoría de proteínas. La gran mayoría usa este mecanismo, pero en biología nunca nada es absoluto, así al 100%. Entonces aquí tenemos esta translocación post-traduccional. En bacterias existen el complejo SEC-Y en la membrana y existe una ATPasa, se llama SEC-A, que rompe el ATP y al hacer esto cambia de conformación y va empujando a la proteína por el canal. Entonces estamos hablando de proteínas de membrana plasmática, tenemos el espacio extracelular, tenemos el citosol y pues ahí va traslocándose la proteína a lo largo de este canal. En eucariotas, incluyendo nuestras células, también se requiere de otras proteínas asociadas. Aquí hay otro complejo, 62, 63, 71, 72, y una chaperona que se llama BIP,
que está en el lumen del retículo endoplásmico y es algo parecido a las bacterias. Esta también gasta ATP, sufre cambios conformacionales. Con cada rompimiento de ATP jala la cadena polipeptídica. Porque en este lado de la derecha tenemos que gastar energía para impulsar el movimiento de la cadena polipeptídica a través del canal. Acá no, acá conforme se va haciendo se va impulsando. Ahora, aquí, si la translocación es post-traduccional, no solo tenemos el problema de pues la fuente de energía para impulsarlo, sino que también debe de haber un mecanismo, y lo hay, por eso lo sabemos, que impida que las proteínas adquieran su conformación tridimensional final. Ustedes saben que todas las proteínas, o más bien ninguna proteína permanece como un chorizo, como una cadena lineal de aminoácidos, sino que se van a adquirir estructuras secundarias en forma de hélices alfa o hojas beta, que estas se van a organizar entre sí para formar dominios. Bueno, pues no queremos que nada de eso pase hasta que la proteína llegue a su destino final. Entonces hay proteínas, hay chaperonas que se unen a estas proteínas recién sintetizadas, pero que no han llegado a su destino. Entonces necesitamos que estas chaperonas se unan y eviten el plegamiento de las proteínas. Esto ocurre también con las mitocondrias, las proteínas que van a la mitocondria. Si las proteínas adquieren su conformación tridimensional, ya no van a poder pasar. Aquí tiene que entrar como chorizo. La cavidad, el canal de translocación es muy estrecho, apenas si cabe la cadena polipeptídica estirada. Jamás cabría si tiene estas formas elegantes de las proteínas. Bueno, pero la gran mayoría usa este mecanismo de la SRP y su receptor. Bueno, hay proteínas que tienen un péptido señal, ¿no? Un segmento transmembranal. Aquí está ilustrado como esta región naranja de la cadena polipeptídica. Entonces, una proteína, este es uno de 3 mecanismos por el que esta proteína con un segmento transmembranal puede llegar a su destino. Entonces, este mecanismo implica que la proteína tenga su péptido señal en rojito. En cuanto se hace, la SRP la une, lo recluta con su receptor en la membrana, se alinea el péptido señal con el canal del translocador. Una vez que el péptido señal ocupa toda la cavidad, interacciona con la pared del translocador y lo abre. Entonces vean cómo el péptido señal funciona 2 veces. Tiene 2 interacciones funcionales importantes. Una fue con la SRP y la otra es con la pared del translocador para abrirlo lateralmente y permitir su salida hacia la bicapa lipídica. No les dije, pero este péptido es un péptido hidrofóbico. Hay dos características. Bueno, principalmente que es un péptido hidrofóbico. Y este péptido hidrofóbico, ya les dije que asociado a cada translocador existe una peptidasa del péptido señal que va a cortar el enlace peptídico entre el péptido señal que separa y el resto de la proteína. La proteína madura ya no va a tener el péptido señal. Este péptido se queda aquí atravesado en la bicapa y va a ser degradado a aminoácidos por otras proteasas que están dentro de la membrana para reciclar los componentes.
Bueno, entonces, en este caso, es muy interesante cómo el péptido señal funciona como una señal de inicio de la translocación de la cadena polipeptídica a través del canal transportador. Entonces, una vez que se inicia el proceso de translocación, primero entra el péptido señal y luego se va sintetizando y se continúa y se continúa. Vean cómo aquí pues, se ha continuado y toda esta región se sintetizó después. Ahora, en cuanto se sintetice el segmento transmembranal que caracteriza a esta proteína, ahí se detiene la translocación de la proteína. El resto que se sintetice de esa proteína, si es que hay más, si hay mucho, poquito, va a quedar del otro lado de la membrana. Entonces, el péptido señal funciona como señal de inicio, se los puse aquí en negritas, y el segmento transmembranal como una señal de paro de la translocación de la cadena polipeptídica a través del translocador. Y al final, pues tenemos ahí una proteína feliz que tiene una proteína membranal que tiene uno de los 8 mecanismos que discutimos la clase pasada en la que una proteína puede llegar a la membrana con un segmento transmembranal. El extremo amino terminal quedó en el lumen y el extremo carboxilo quedó afuera. Entonces, les digo, una proteína que tiene un cruce puede llegar ahí de varias formas. Esta es la más común. Ahora, también hay algunas proteínas que llegan ahí, tienen son proteínas que tienen un cruce membranal, pero que no tienen péptido señal. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegan esas proteínas a su destino? ¿Cómo se sintetizan? Bueno, y además hay proteínas, estas proteínas se empiezan a hacer en ribosomas libres en el citoplasma, pero no tienen péptido señal, entonces se hacen, y cuando se sintetiza el segmento transmembranal, la misma SRP reconoce ese segmento transmembranal como péptido señal y lo recluta a la membrana del retículo endoplásmico. Y aquí tenemos dos opciones, que la proteína se puede acomodar de dos formas diferentes. Una con el amino del lado citosólico y otra con el carboxilo del lado citosólico. Entonces se ha visto que lo que determina qué posición adquiere la proteína es la distribución de cargas alrededor del segmento transmembranal. Si hay más cargas del lado amino, si hay un exceso de cargas positivas del lado amino que del carboxilo, pues queda del lado citosólico el amino, y viceversa, si las cargas tienen la distribución opuesta. Y así como el péptido señal fue capaz de interaccionar con la pared del translocador y abrirla, separar esos dos dominios y salir a la bicapa, así también este segmento transmembranal eventualmente va a abrir el translocador y a difundir hacia la bicapa lipídica. Y aún dentro del translocador se han hecho experimentos que pueden entrecruzar covalentemente los lípidos de la bicapa con la proteína que está ahí. Entonces hay un contacto directo. Bueno,
Entonces, estas proteínas pues son más o menos fáciles de entender. Digo, no tienen péptido señal, pero el péptido hidrofóbico interno, lo que va a ser el segmento transmembranal, pues va a funcionar como péptido señal, y noten de manera importante que no se remueve. O sea, la peptidasa del péptido señal no va a cortar este péptido, porque si no partiría la proteína en dos y ya no serviría, no podría cumplir su función. Ahora, hay proteínas que tienen dos cruces transmembranales. Entonces, aquí la primera hélice funciona como señal de translocación y la segunda hélice como señal de paro. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Porque una vez que se acomoda la primera, se sigue sintetizando la proteína y se sigue translocando. Entonces, todo lo que se haga sigue, hasta que se sintetiza la segunda, se acomoda y eso funciona como señal de paro. Y los que tienen muchos, entonces ya se va haciendo más complejo el asunto, pero como regla general, uno de los segmentos funciona como señal de paro y otro como señal de inicio de la translocación. Y quien elige, digamos, en una proteína que tiene muchos segmentos, aquí son 7, 2, 4, 6, 7, pues unos funcionan como señal de paro y otros de inicio y van alternando, ¿no? Y pues es la SRP la que elige el marco de lectura, si va a ser inicio o va a ser paro, un segmento específico. Aquí está una curva de hidropatía, como la que vimos la vez pasada, se predicen los 7 cruces transmembranales de una proteína de solo 200 aminoácidos, puede tener estos 7 cruces, ¿no? Y acá abajo se ve como inicio, stop, inicio, stop, inicio, stop, inicio. Entonces se van alternando una vez que se... y esto es bien importante, ¿no? Porque si se inicia la translocación, lo que venga después de ese segmento se va a meter al lumen del retículo hasta que encuentre otro, y entonces eso va a funcionar como señal de paro, y lo que se haga después de esa señal de paro va a quedar fuera de la membrana hasta que se sintetice otro segmento, y eso va a ser como inicio, y lo que se haga a partir de ahí se va a meter al interior del lumen, y así. Entonces las proteínas al final pues tienen una topología muy particular, pero vean, pues este mecanismo es muy bonito, ¿no? Entonces les digo, este tema es algo que apenas incorporé en el curso, pero que a mí me parece bastante interesante. Entonces, hasta aquí es lo que les quiero platicar el día de hoy. El viernes tenemos la presentación de la inmovilización del canal de sodio sensible a voltaje en una región específica de la membrana de las neuronas, y dentro de 8 días continuamos con este tema. No hemos terminado todavía, hay otras cositas que revisar. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento sucede este tipo de translocación de membranas? ¿Cuando se dividen? No. Esto está ocurriendo todo el tiempo. Ok. ¿Y es porque se dañan o el cuerpo necesita más? Bueno, todas las proteínas de alguna manera son como los seres vivos que nacen, bueno, no, es un mal ejemplo. Todas las proteínas tienen una vida media determinada. Uno puede adicionarle a la célula cicloheximida o algún otro veneno que impida la síntesis de nuevas proteínas,
Y entonces uno puede ver el destino de las proteínas que existen en un momento dado. Y si uno hace eso, va a ver que la cantidad de la proteína va a ir disminuyendo en el tiempo hasta que desaparece por completo. Entonces, a partir de ahí se calcula la vida media de la proteína. Y hay proteínas que duran mucho, mucho tiempo, otras que duran días, otras horas, otros minutos. Proteínas como P53, que es una de las proteínas que estudia la doctora Vanessa, se hacen e inmediatamente se destruyen. Entonces dice uno, bueno, pues ¿para qué? Eso parece un desperdicio. Bueno, pues los sistemas han evolucionado para funcionar así, ¿no? Se regula de manera mucho más efectiva. Entonces, todas las proteínas, resumiendo, tienen sus días contados, tienen un tiempo, un periodo de tiempo en el que son útiles. Y aunque no se conoce, yo no conozco con precisión como que el funcionamiento va desgastando la proteína y todas las moléculas se tienen que reemplazar. Entonces, si uno ve una proteína específica, una población de esas proteínas se está degradando y se está haciendo más proteína fresca todo el tiempo. Y piensa, por ejemplo, en células que se están dividiendo. Entonces, una célula al final de mitosis, pues es chiquita. Y luego durante todo G1 tiene que ir creciendo, va aumentando el tamaño. Entonces tiene que sintetizar un montón de ribosomas que le hagan todas las proteínas necesarias para crecer. El crecimiento involucra el aumento de masa, el aumento en el número de proteínas de todas las células. Sí, entonces esto ocurre pues de forma... Y aún en las células que no se dividen, como las neuronas, ¿no? Entonces, aún en ese caso, las neuronas también tienen que reemplazar las proteínas viejas por proteínas nuevas. Las neuronas tienen muchos receptores, neurotransmisores, por ejemplo, son proteínas de membrana. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Yo tengo una. Sí. Cuando nos comentaba lo de cómo se divide el retículo endoplasmático y se forman vesículas, ¿este mecanismo es parecido a lo que nos mencionaba la doctora Mónica en el curso pasado de las vesículas con COP2 o es una cuestión más sencilla como de formar micelas o qué tipo de, no sé? Sí, no, en realidad las vesículas de COP2 y COP1 que vamos a ver un poquito más adelante también en este curso, son vesículas que se van a formar de una membrana. O sea, la forma en la que se transportan proteínas entre organelos membranales es a través de vesículas. Entonces se hace una vesícula con un pedacito de membrana y ahí se concentran las proteínas que se quieren enviar al otro organelo. Entonces es un mecanismo de transporte muy bien controlado. Hay una serie de proteínas en formar la vesícula, ¿no? En darle curvatura a la membrana, en incorporar las proteínas que se van a transportar y las proteínas que van a determinar la especificidad para la fusión de esa vesícula. Esa membrana no se va a fusionar esa vesícula no se va a fusionar con cualquier membrana, tiene que ir con la correcta. Hay muchas membranas en la célula y tiene que evitar fusionarse con la primera que ve. Sí. Ese tipo de vesículas es un mecanismo de transporte y aquí se trata de algo masivo, de romper
de convertir esa estructura reticular tan hermosa en vesiculitas que se puedan dividir así a lo grueso en dos poblaciones más o menos iguales, en mitosis. Ajá, por eso, pero entonces en mitosis no se usa este mecanismo, o sea, no serviría porque entonces transportaría todo a otro lugar, o qué tipo de, o sea, las vesículas entonces cómo se formarían. O sea, en mitosis queremos repartir todos los componentes celulares en dos Ajá. Grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para repartir el retículo endoplásmico? No hay una forma, un cuchillo que pueda partir a la célula en dos, ¿no? Entonces, como les digo, la célula se hace esférica y luego la membrana se endosita y se divide en dos células. Y entonces estas vesículas que están ahí flotando, pues no hay un mecanismo activo. No es como los cromosomas. La división de los cromosomas sí tiene un mecanismo preciso. El uso mitótico, agarrar los cromosomas por el cinetocoro y los jala, ¿no? Y divide de forma exacta en dos poblaciones iguales. La pérdida o ganancia de un cromosoma tiene consecuencias funestas para la célula, ¿no? Ahora, la repartición del retículo y del resto de los organelos no tiene un mecanismo tan preciso. Entonces, lo que se hace es fraccionarse y luego simplemente cuando se parte el citoplasma en dos, hay una repartición más o menos igual, ¿no? Porque el surco, la endocitosis de la membrana, pues ocurre a la mitad y divide a la célula en dos. Entonces quedan de cada lado, en cada célula queda más o menos la mitad de vesículas que son derivadas del retículo endoplásmico. Entonces la célula en mitosis es una bolita, se sale de mitosis, entra a G1 y se empieza a adherir al sustrato, se empieza a extender y entonces al mismo tiempo se vuelve a unir estas vesículas para reconstruir. Y ahí está lo padre, ¿no? O sea, cómo le hace la célula para recordar o para saber cómo era el retículo, ¿no? ¿Es la respuesta que andabas buscando o hay otra parte que no? No, como que no me doy a entender con mi pregunta. A ver, dime otra vez. O sea, lo que quiero saber es cuál es el mecanismo mediante el cual se forman estas vesículas. O sea, porque entiendo, por ejemplo, que es lo que veíamos la otra vez de los lípidos, que si alargas mucho no sé, una capa. No, la forma el mecanismo por el que se hacen las vesículas no lo conozco y no hemos hablado de cómo se llega ahí. Eso es una pregunta muy interesante. O sea, ¿cómo pasamos de esa estructura reticular a formación de vesículas? No sé la respuesta a eso, y no sé si se conozca. Sé que hay gente que trabaja, les decía este investigador en Harvard, que trata de reconstruir el reverso de la moneda, ¿no? Cómo a partir de esferitas sin chiste vamos a acabar con esa estructura tan hermosa, ¿no? Pero cómo se forma cómo ocurre el cambio de la estructura reticular a las vesículas, no lo sé. Nada más de forma incidental, puedo compartir contigo, yo hice una vez un experimento en donde veía un marcador, una proteína marcadora del aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi son varias membranas aplanadas pegaditas una con otra.
si uno le pone a la célula nocodazol, que destruye a los microtúbulos, entonces ese aparato de Golgi explota en 1000 vesículas. Entonces no sé muy bien cómo que el citoesqueleto se requiere para que el Golgi se mantenga así. Al quitar el citoesqueleto de forma espontánea, no sé tampoco el mecanismo preciso, pero se corta así en miles de vesículas, padrísimo que se veía al microscopio. Pero nunca he leído nada sobre si el citoesqueleto es importante para el retículo o cómo se forman. Pues igual y puedes darte una... ¿Conoces el sitio este de PubMed? Puedes hacer una búsqueda rápida ahí o en Google a ver si encuentras algo al respecto y no lo compartes con todos. Pero sí confieso que no he visto... O sea, es una descripción de biología celular, pero la parte molecular de cómo se genera, ¿no? Qué proteínas participan, no conozco. Y además es muy bonito porque está relacionado con ciclo celular. O sea, todo G1, fase S, G2, pues ese retículo es hermoso reticular como lo vemos. Esta vesiculación ocurre solo en mitosis. La mitosis es la fase más corta, pero más vistosa del ciclo celular. Pero en el resto del ciclo, pues tiene que estar el retículo funcional normal, ¿no? Entonces, pues más bien, no sé, la respuesta a la pregunta creo que querías hacer o que estás haciendo. Pero muy interesante. Hay muchas cosas todavía de la biología que no se conocen. Muchas proteínas que están ahí se predicen de acuerdo a la secuencia del genoma, pero que muchas ni siquiera se sabe si existen o no, mucho menos cuál sea su función. Así que trabajo no les va a faltar a las futuras generaciones que se quieran dedicar a la investigación. Seguramente tú tienes curiosidad suficiente, ¿no? ¿Te gustaría hacer un posgrado en el futuro? ¿Maestría, doctorado? Sí, esa es la idea. Así que acabo la licenciatura. No, sí, seguro que sí. ¿Qué te gusta más, la física o la biología? A mí la física, pero también nunca había llevado este tipo como de biología y me ha estado gustando mucho. Sí, no, pues no hay nada más hermoso que la biología. Pero, bueno, te lo dice un biólogo, ¿verdad? Hay que no soy nada objetivo. Y sí, generalmente no son disciplinas muy distintas, ¿no? La biología y la física. Y la biología es muy, muy amplia. Entonces, la biología que se imparte en la carrera de biología de la Facultad de Ciencias, pues tiene muchas materias de las cuales no tengo la menor idea, ¿no? Soy biólogo y tengo embarradas, pero taxonomía, ecología, una aproximación a la biología a nivel del organismo. Digo, es interesante y bonito, pero no me gusta para dedicarme a ello, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, pues todo lo que estamos en el Instituto de Física, somos biólogos celulares, moleculares. O sea, nuestro sujeto de estudio son a nivel de célula única o de proteínas dentro de la célula. Es más un enfoque molecular. En fin, pues apenas vas en tercer semestre a ver qué te depara el destino. Hay todavía muchos semestres. Se supone que los primeros 4 son pues las materias básicas, la formación básica, y ya después va un poquito más especializado. Y ya saben, en el séptimo u octavo semestre pueden hacer una estancia de investigación. Queremos que la mayoría de ustedes hagan una estancia de investigación. Pueden pagar los créditos de un semestre trabajando en un laboratorio de tiempo completo. Esa es la estancia de investigación. Y en el otro semestre llevan 5 materias optativas de física, biología, algunos en la Facultad de Ciencias.
Entonces, pues bueno, hay mucho camino por delante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Y si no, pues ahí la dejamos. Les envío el enlace para la exposición del viernes de los artículos. Les digo, recuerden que todos me tienen que enviar a más tardar el jueves en la noche sus tareas, sus resúmenes. Y aunque me hagan el resumen, del puro resumen, pues ya con eso. Mínimo lean el resumen de la introducción, que son fáciles. Pero lo que ustedes puedan, de acuerdo a su capacidad intelectual, al inglés que tengan, al tiempo. Y los que expongan, pues no expongan figuras que no entiendan. Escojan lo que sí comprendan y seleccionen lo que esté más clarito, porque son artículos demasiado grandes. Tenemos toda la clase para las exposiciones, pero solo ese tiempo. Bueno, pues entonces yo me despido, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Sí, profe, gracias. Hasta el viernes. Gracias. Adiós a todos, buen día.